Tenemos a David García, alcalde de Nules y presidente nacional de la Unión Municipalista en Conexión. David García, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, ahora le preguntaré por la Dana y por esos pueblos, pero ustedes creo que tienen ambición de estar presentes en todas las instituciones. Hay que decir, recuérdeme usted las cifras, pero su organización, la organización que preside, reúne a 300 partidos políticos en toda España, que si todos votaran en las mismas siglas, pues tendrían representación en distintos parlamentos. ¿Por qué quieren estar presentes en todas las instituciones cuando hasta ahora solo estaban presentes en los ayuntamientos? Efectivamente, Luis, como bien decías, somos una confederación de más de 300 partidos y creciendo cada semana que pasa, en ese llamamiento que se ha hecho a todas las organizaciones políticas independientes que hasta ahora estábamos centradas única y exclusivamente en nuestros ayuntamientos, pero que hay una necesidad absoluta de conformar un proyecto estatal que tenga fuerza en todas las instituciones sin excepción, como se ha visto demostrado en estos últimos años, esa falta del espacio de la moderación, esa falta del espacio del encuentro, que sea capaz de reunir a gente aparentemente distinta para trabajar en lo que nos une, que no es poco, y en objetivos comunes, y sobre todo en un momento en el que la política está absolutamente crispada, donde cada vez está más de moda la política de trincheras, que significa política de odios, de enfrentamientos, donde es más importante odiar al de enfrente que tratar de hacer valer tus propios ideales y tus propuestas, y está llegando ya la política a nivel general a una situación, yo creo que ya preocupante, y por lo tanto tenemos la obligación de tratar de ofrecer a la ciudadanía en todas las elecciones aquello que ya somos capaces de hacer en nuestros municipios, que es hacer proyectos que unen a gente diferente y que se centra en lo importante, porque es mucho más lo que nos une a la ciudadanía que lo que nos separa. Y hace falta esa voz con urgencia en todas las instituciones, como además quedará patente en el 2026, en las elecciones que habrán parciales en Andalucía y en Castilla y León, donde vamos a concurrir y donde vamos a obtener representación en los dos parlamentos. Las encuestas ya en Castilla y León dan representación al menos a dos partidos que forman parte o están en la órbita de Unión Municipalista, y en Andalucía vamos a pelear por obtener representación en la provincia de Cádiz, que lo vamos a conseguir, y a partir de ahí es el momento de empezar a demostrar que si somos decisivos, que se puede gobernar de forma diferente también esas instituciones supramunicipales. Aquí no hay fechas para elecciones autonómicas todavía, pero sí que es cierto, y vamos a hablar de la Dana, que es de lo que estábamos hablando, que hemos leído noticias, además de forma insistente en las últimas semanas y meses, sobre el nacimiento de candidaturas independientes en los pueblos de la Dana, donde lógicamente la desafección política respecto a las administraciones que tenían que solucionar las cosas pues es evidente. ¿Cómo va el proceso de conformación de candidaturas en estas localidades? Bueno, el proceso de conformación de candidaturas es en los pueblos afectados por la Dana y por los no afectados por la Dana. Antes de verano conseguimos ya presentar equipos de trabajo en municipios como, por ejemplo, Alboraya, en Cuart de les Valls, donde ya se han hecho públicos los nombres de las personas que están liderando estos proyectos, y por supuesto que en poblaciones afectadas por la Dana, como fue Picaña, donde ya anunciamos también en verano el grupo de personas que están trabajando en ello, y estas últimas semanas estamos volviendo a retomar contactos que se iniciaron antes de verano en poblaciones como Paiporta, Catarroja, Benetúser y otras poblaciones, ¿no?, donde se está fraguando movimientos políticos, porque como decías antes en la presentación, el hartazgo es que es palpable, y al final solo hay que ponerse en la piel de aquellas personas que les llega una alerta al móvil cuando se estaban ahogando, incluso había gente ya muerta, cuando gente un año después sigue sin poder acceder a sus viviendas, como pasa en Catarroja en algunas partes, porque no pueden tirar de la cadena, o gente que en decenas de municipios valencianos sigue sin poder utilizar los ascensores, con lo que comporta para personas con movilidad reducida o gente mayor que están encerradas en vida un año sin poder salir de sus viviendas. ¿Cómo no va a estar la gente cabreada ante esta situación? Cuando además ven que desde hace un año sus representantes les han fallado. Cuando la misma noche de la tragedia sus políticos no estaban donde tenían que estar, y además desde el primer momento echándose las culpas unos a otros en vez de estar en la responsabilidad de gestionar la mayor tragedia en democracia que hemos vivido los valencianos. Y que un año después, sin entrar a valorar la reconstrucción,
no se ha hecho absolutamente nada de calado a nivel de Confederación Hidrográfica del Júcar, por ejemplo, para que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir, donde ocurrió o en otros municipios de todo el Estado español, entre ellos mi municipio, donde tenemos un barranco que pasa con obras pendientes de hace 20 años que no se ha avanzado nada en un año. Nada. Esa es la representación que tenemos en la Generalitat y en el Gobierno de España. Evidentemente la gente estamos cabreados y tenemos que pasar a la acción para canalizar desde las instituciones y gestionar de otra forma. Es evidente. Ustedes lo que pasa es que para tener recorrido en las instituciones de más calado, de más tamaño, como las autonómicas, tendrán que presentar candidaturas también en municipios importantes. Y le pongo el ejemplo de Valencia, donde todavía no conocemos si hay candidatura o si va a haber. Sin embargo, sí que hemos leído recientemente que a través de Ensunés, que es un partido que forma parte de la organización municipalista, que hay cantos de sirena hacia una figura política que tiene luces y sombras como Mónica Oltra. ¿Qué tiene que decir sobre esta cuestión? ¿Es cierta? ¿Es viable? ¿Qué hay de cierto? Pues lo cierto es que va a haber candidatura de un municipalista en Valencia Ciudad, como la habrá en Castellón, como la habrá en Alicante y en todas las grandes ciudades de la Comunidad Valenciana donde estamos trabajando. De hecho, en Castellón Ciudad, por ejemplo, ya tenemos partido político más que creado, con sede abierta incluso con actividad periódica. En Valencia vamos a anunciar este mes de noviembre próximo, ya tenemos fecha para hacer una rueda de prensa y presentar la gestora provisional que va a lanzar el proyecto en la ciudad de Valencia, y en Alicante también ya lanzamos hace este verano algunos nombres de gente que se ha acercado al proyecto, que forma parte del mismo y que también va a poner en marcha Alicante Ciudad. O sea que en las 3 capitales de la comunidad va a haber candidatura municipalista en mayo del 2027. Sobre la segunda parte, yo voy a decir lo que he dicho hasta ahora, que es la realidad, que es que en ningún órgano de un municipalista se ha planteado ningún nombre para encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Valencia, que Unión Municipalista no ha abierto las puertas a ninguno de los nombres que se ha hablado en prensa para que encabece esa candidatura, y que lo que sí puedo decir es que los perfiles en los que nos movemos son perfiles muy alejados de las etiquetas políticas tradicionales. O sea, nuestro proyecto político es un proyecto donde cabe gente de un perfil moderado, gente que no esté en la política de trincheras, gente que realmente quiera sentarse con personas diferentes para tratar de buscar los puntos en común y los puntos que nos unen. Y hay una cuestión básica que además está recogida en nuestros postulados fundacionales y en nuestros estatutos, que en Unión Municipalista nuestras ideologías tradicionales hay que dejarlas en las puertas de nuestras casas porque aquí no caben. Por lo tanto, aquellas personas que no estén dispuestas a hacer ese trabajo, ese esfuerzo, no van a tener cabida en Unión Municipalista, ¿no? Y nuestros perfiles que estamos buscando y que se van a ver en las diferentes candidaturas o proyectos municipalistas que se van a ir presentando o que se van a seguir presentando en las próximas semanas y meses, son gente que viene de la sociedad civil, donde la mayoría de ellos no han tenido un protagonismo político enorme y que siempre han estado en militancias, en proyectos políticos moderados y lejos de los extremos, que es nuestro proyecto político. Un proyecto político que quiere centrar la política, que quiere ser un punto de encuentro y que quiere que la gestión pública y que las decisiones importantes en las instituciones no dependan de los extremos. Por lo tanto, pues el perfil de gente que buscamos es gente que esté en estas coordenadas básicas de nuestro proyecto político. Por lo tanto, por responder en definitiva a tu pregunta, no está el nombre de la vicepresidenta de la Generalitat encima de la mesa, en ninguna ejecutiva se ha tratado y ya te digo que creo que estará ya muy lejos de la realidad, como se verá unas semanas cuando presentemos el proyecto de Unión Municipalista Ciudad de Valencia, donde se podrán ver cuáles son los perfiles que van a dar cara a este proyecto en la ciudad de Valencia, donde, insisto, sobre todo, gente nueva, gente harta con la política tradicional y con la política que nos está llevando a donde nos está llevando, ¿no? Y por lo tanto, esa va a ser nuestra apuesta. No es necesario, pero sí que les puede ayudar que vea la luz esa iniciativa legislativa popular que ustedes han puesto en marcha de rebajar la barrera electoral, algo de lo que desde hace años se habla en nuestra comunidad para dar acceso a más fuerzas políticas al Parlamento, pero que ahora aquí todavía se conserva ese 5% como barrera electoral, para muchos excesivamente alta. ¿Cómo va esa ILP? ¿Cómo va la recogida de firmas para poder debatir y aprobar esa cuestión? ¿Y creen ustedes que van a tener el apoyo legislativo y parlamentario suficiente como para llevarla adelante? Bueno, la primera parte de la cuestión, sabéis que a mediados de julio nos dieron ya los pliegos de la
para recoger firmas en las Cortes Valenciaas, lo cual mitad de julio, agosto han sido meses prácticamente inhábiles para la recogida. Empezamos a hacerlo de forma ya más en serio en septiembre y puedo decir que ya tenemos prácticamente las 10.000 firmas recogidas, pero como dijimos en un principio, queremos tener margen de firmas, seguimos recogiendo y la intencionalidad sería intentar durante este próximo mes de noviembre tenerlas suficientes para poder ir a las Cortes con margen suficiente a presentar esas firmas y en todo caso antes de finalizar el año, aunque tenemos de margen hasta mayo del año que viene por plazos legislativos, pero queremos hacerlo ya para que empiece a correr ya esos plazos, que empiece el procedimiento de comprobación de firmas y luego que vaya a las Cortes. La segunda parte, evidentemente, ya no depende tanto de nosotros. Lo que voten los diferentes partidos tendrán que decir los diferentes partidos. Sí que es cierto que en la Diputación de Valencia se presentó, creo que fue en julio o en agosto, no recuerdo, una moción por parte del grupo Ensuneix, que se aprobó y donde más o menos quedaron patentes cuáles son las posiciones de los diferentes grupos. Pero desde Unión Municipalista lo que ya hemos dicho es que estamos dispuestos, y lo vamos a hacer, a sentarnos con todos los grupos, a tratar de argumentar, a tratar de convencer de por qué es positivo, no para nosotros, sino para la pluralidad democrática, que haya pues, una ley electoral que sea acorde con la gran parte de los parlamentos autonómicos del Estado español y con la propia LOREG para las propias elecciones generales, ¿no? Que ya establece esa barra electoral del 3% y donde el cómputo es provincial y no autonómico, como ocurre en todas las autonomías, porque las dos únicas autonomías pluriprovinciales donde esto no pasa es en Extremadura y en la Comunidad Valenciana, lo cual es una anomalía democrática total y hay que ir hacia una mayor pluralidad y nosotros siempre defendemos que no hay que tener miedo a las urnas, no hay que tener miedo a la democracia, no hay que tener miedo a que la gente hable y si la gente quiere parlamentos plurales, pues habrá que saber gestionar la pluralidad y si hay políticos que no son capaces de sentarse con personas distintas para hablar y llegar a acuerdos, pues que se dediquen a otra cosa, pero son tiempos donde las mayorías absolutas pues, están desapareciendo y es importante escuchar y sentarse con los demás para buscar puntos en común. Y eso es algo que los municipalistas tenemos experiencia en nuestros ayuntamientos. Por lo tanto, entendemos que nuestra fuerza en estos momentos sería importante que tuviera presencia en las Cortes Valencianas. También te digo, no se acaba el mundo en eso. O sea, nuestro proyecto va mucho más allá que eso. Obtengamos o no obtengamos representación en las Cortes Valencianas en 2027, el proyecto de los municipalistas va a seguir. Es un proyecto a largo plazo, es un proyecto necesario que lleva décadas arraigado en los municipios y en los ayuntamientos y tarde o temprano conseguiremos estructurarnos sabiendo de la complejidad que tiene, porque somos conscientes que es un proceso complejo. Hablamos, por ejemplo, por comparativa, aunque no tenga nada que ver, pero en su momento la UCD, que fue un partido de 15, una coalición de 15 partidos, nosotros somos una confederación de más de 300 partidos políticos. Somos conscientes de la complejidad, pero hemos sido capaces de quedarnos en lo que nos une, que es mucho más que lo que nos separa, porque y siempre pongo el mismo ejemplo, cuando nos sentamos dos ciudadanos a tomar un café y hablamos de lo que nos preocupa, aunque al final nos preguntemos a quién votamos y podamos votar a gente diferente, lo que nos preocupa va a ser siempre prácticamente lo mismo, en lo importante, porque vivimos en el mismo país, vivimos en la misma región y sabemos cuáles son las cosas que hay que mejorar. Por lo tanto, vamos a seguir recogiendo las firmas de la ILP por una cuestión de pluralidad democrática y de democracia. David García, alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros.